Ser podcast. Hola, soy Antonio Martínez y os doy la bienvenida al podcast de Sucedió una noche colección. En él recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Este especial está dedicado a la comedia española y por él desfilarán películas como Atraco a las 3 o Amanece que no es poco, actores como Manuel Alessandre o Fernando Esteso y un director especialista en comedias como Mariano Ozores. Espero que os guste. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. El especial de esta semana está dedicado a la comedia española. Vamos a recordar, por ejemplo, uno de los robos más divertidos que hemos visto en el cine, el de la película Atraco a las 3. ¿De qué vienes desplazada? La atracadora. Ignorantes, ¿cómo se nota que no vais al cine? Por el programa pasarán varios personajes destacados de la comedia española. Por ejemplo, un actor que fue muy popular en su día, casi un fenómeno sociológico, Fernando Esteso. Y claro, como te dan tantos abrazos, según te dicen te deben tanto, dices, ¿cómo les explico yo que me hacían más feliz ellos a mí que yo a ellos? O el director que probablemente más comedias ha dirigido en el cine español, Mariano Ozores. Yo siempre he dicho, vamos a divertirnos una temporada y de paso hacemos una película. Y eso funcionaba muy bien. Sin olvidarnos de un entrañable secundario que ha trabajado con todos los grandes de nuestro cine, Manuel Alessandre. Con Bardem, con Berlanga, con Fernán Gómez, con Trueba, con todos, sí. Como no, revisaremos la que para muchos es la comedia más divertida de la historia de nuestro cine. Una película que cualquiera es capaz de reconocer tan solo escuchando un diálogo. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? ¿Oh, sí? Oh, bien. En fin, que a poco que nos salga bien estamos seguros de que los próximos 50 y tantos minutos os resultarán divertidos e interesantes. ¡Empezamos! I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. Esta película está afectuosamente dedicada a la memoria de todos los que nos hacen reír. Los saltimbanquis, los payasos, los bufones de todos los tiempos y de todas las naciones, cuyos esfuerzos nos han alegrado un poco la vida. Y pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando. Y pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando. Y pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando un río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera llevar. Y en lo musical arrancamos con los Pata Negra cantando este Pasa la vida, que formaba parte de la banda sonora de Bajarse al Moro, una de las comedias más populares de finales de los años 80, dirigida por Fernando Colomo. Pero nuestro primer reportaje gira en torno a otra película aún más antigua, Atraco a las 3, una comedia con toques de sainete y un excelente reparto dirigida por José María Forqué en 1962. Estamos ante todo un clásico del cine español y uno de los atracos más desternillantes que hemos visto en el cine.
Cuando en 1994 Luis García Berlanga ganó el Goya al mejor director por Todos a la cárcel, su agradecimiento se convirtió en toda una reivindicación. A mí me gustaría dedicar este premio a una serie de amigos y compañeros, Pedro Lazaga, Mariano Zores y un amigo que tengo aquí delante ahora mismo, que es José María Forqué, que también ha trabajado el género, que durante los años 50 rompieron de una vez con aquel cine sombrío, histórico, que representaba el cine del franquismo, y fueron ellos los primeros en crear un género autóctono español, que no existe nada más que en España, que es la comedia popular, y que ha sido muy maltratada por los críticos, y que sin embargo creo que ahí está nuestro mejor género y, como he dicho, el único género genuino español. Esta comedia popular daría al cine español títulos como Los tramposos, La gran familia, La ciudad no es para mí y, por supuesto, la película que nos ocupa hoy, Atraco a las 3. Y es que uno de los grandes artífices de esta comedia popular fue Pedro Masó, productor, guionista y director. Ten en cuenta que yo he escrito 147 guiones de cine, he rodado series de televisión y luego pues un montón de películas, 80 películas, 82 películas, que han sido prácticamente en su 90%, y lo digo voz alta, grandes éxitos. Pedro Masó y el periodista Vicente Coello escribieron el guión de Atraco a las 3 en apenas 9 días, trabajando por las noches en la terraza de su casa a base de muchos litros de café. Se inspiraron para ello en otras películas como la británica Oro en barras o la italiana Rufufú, que también presentaban bandas de atracadores, digamos, peculiares. Punto A. De aquí ha de salir el coche a las 3 menos 12 minutos para a las 3 menos 9 minutos llegar al punto B, supermercado. Pero ahí no está el supermercado. ¡No interrumpáis! Punto B, supermercado. Oye, si el supermercado está ahí, ¿dónde está el banco? Eso. El banco es el punto X, falta mucho para llegar. Masó, además de guionista, ejercía como productor y ofreció la dirección a José María Forqué. Yo le ofrecí dirigir Atraco a las 3. Después de que ya habíamos hecho juntos Usted puede ser un asesino, 091 Policía al habla, que fueron éxitos. Y cuando tuvo el libro a las manos y lo leyó, me dijo, Pedro, esta cosita, y dije, esta cosita te dará muchas satisfacciones, nos dará muchas satisfacciones. Bueno, y le salió redonda, le salió tan redonda que hoy es un clásico. Los protagonistas de Atraco a las 3 trabajan en un banco. Buenos días, señor director general. Tan agradable, señor director general. ¿Se encuentra bien el señor director general? Tiene muy buen aspecto. Me encuentro muy bien. Y su augusta madre y su bella y distinguida esposa. Toda mi familia está perfectamente. Siempre les tengo presente en mis oraciones. Pero mientras el director general se lleva todos los parabienes, ellos trabajan por sueldos miserables y ven cómo sus días pasan sin posibilidad de mejorar. Estoy harto de levantarme a las 7 de la mañana, de trabajar como un esclavo, de que pasen millones por mis manos sin que le den a uno tiempo de saborearlos. En una palabra, señor director, me he cansado de ser pobre. Pero bueno. Y es así como el cajero, Galindo, idea un plan para salir de pobres. Dar un atraco a esta sucursal. Toma. ¡Qué tontería! ¿Saben lo que he entendido? Dar un atraco a esta sucursal. ¿Y eso he dicho? A primera vista parece un poco raro, pero es más fácil de lo que parece. Lo tengo estudiado científicamente, hasta con planos, no falta más que ponerlos en limpio. El resto de los empleados se unen a él y juntos preparan el atraco que, como no, estará lleno de imprevistos. Tenemos que retrasar el atraco. Mi mujer está de parto. ¿Pero qué te has creído? Un atraco es una cosa muy seria. ¿Y tener un hijo qué? No se puede tener un hijo en estos momentos, es una barbaridad. Si no soy yo, es mi mujer. Usted no la conoce. Cuando se pone de parto, no hay quien la frene. Pues habrá que frenarla en la guerra como en la guerra. Atraco a las 3 refleja la situación que vivía nuestro país en aquellos años, cuando dentro del régimen franquista la Falange dejó paso a los gobiernos formados por tecnócratas. ¡A trabajar! En esta oficina hay mucha molicie, pero dentro de poco van a ir todos más derechos que una vela. José María Forqué consiguió sortear la censura a base de humor negro, colando de esta forma una crítica mordaz a las miserias y carencias de los españoles de a pie, condenados por el sistema a unas vidas anodinas. Que va bien la vaquería, ¿eh? No puedo quejarme. Cada día hay más clientes. Y menos vacas, pero mientras sigan haciendo pantanos. Un ejemplo es el personaje de Gracita Morales, que cobra a sus vecinos por disfrutar del único televisor que hay en el edificio. Don Rogelio me ha dicho que si no me paga, que me lleve el aparatito. ¿Y dejar sin distracción a toda la casa? Y el pobre don José, con la parálisis que tiene, que el único ejercicio que hace es subir y bajar en la sillita. Y Lupita, que ya sabe usted, mientras está aquí no peca. Don Rogelio me ha dicho que la televisión es un artículo de lujo. El que no pueda pagarlo, que se jorobe.
El productor Pedro Masó consiguió reunir para la película un excelente reparto. A ensayar. A ver, los atracadores. A alinearse. ¡A la orden, jefe! A ver las medias. Tuvimos la Las medias, fortuna las de medias. incorporar a esa película una serie de actores jóvenes en aquel tiempo, que empezaban en aquel tiempo, como era Gracita Morales, como era Agustín González, que era ya buen actor, pero que aquello fue un aldabonazo para su carrera, como también lo fue para otros miembros del reparto, como Manuel Alessandre, Casen y en especial Alfredo Landa, que debutaba en el cine haciendo del miembro más apocado y temeroso de la banda. Os habéis vuelto locos, parece mentira. Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? Negocio. Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. Ahí. Ya nos fuimos un día al Teatro María Guerrero y vimos a una cosita pequeña que daba vueltas allí en una comedia de Javier Poncela, que se llamaba Alfredo Landa. Lo contratamos. Y el contrato de cine de aquella película fueron 10.000 pesetas. Pero fueron 10.000 pesetas maravillosamente empleadas porque cogimos un actor que posteriormente ha hecho todo cuanto ha hecho. El papel principal se lo dejaron a José Luis López Vázquez, que era de todos los actores del reparto el más consagrado. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. López Vázquez está impecable en su personaje de trabajador frustrado con aires de grandeza. ¿Qué vida nos espera, Martínez? Tener todo lo que a uno le dé la gana. Que quieres champán, champán. Que quieres caviar, caviar. Que quieres... Que yo soy casado y estoy esperando otro hijo. ¿Y eso qué importa? Seremos ricos, Martínez, y cuando uno es rico, todo vale. La película no gustó nada a los distribuidores. Les parecía una comedia tonta y la estrenaron sin mucho entusiasmo. Pedro Masó se marchó desilusionado a París y fue allí donde leyó en los periódicos que Atraco a las 3 se había convertido en un gran éxito. El boca a boca estaba llenando las salas para verla. Esto de hacerse millonaria da una emoción. La valoración crítica en su día tampoco fue muy entusiasta. Existía el eterno desdén hacia la comedia española que mencionaba Berlanga al principio, y ha sido con los años cuando Atraco a las 3 ha empezado a ser considerada como una película emblemática de un género y una época. Música que el compositor Fernando Velázquez creó para la que sigue siendo la película más taquillera de la historia del cine español, 8 apellidos vascos, de Emilio Martínez Lázaro. Y ahora vamos a hablar de un director, un hombre que ha dedicado toda su carrera a la comedia. Le viene de familia, ya que pertenece a una estirpe de artistas que ha brillado a lo largo de varias décadas tanto en el cine como el teatro. Os estamos hablando de Mariano Ozores. Mariano Ozores es, junto con Jesús Franco, el director más prolífico de la historia del cine español. Tiene más de 90 películas a sus espaldas, películas que no han gozado precisamente del beneplácito de la crítica, más bien todo lo contrario, pero durante años fueron las más taquilleras del cine español. Cristóbal Colón, de Oficio Descubridor. No cuento yo las recaudaciones, porque claro, depende del precio de la butaca en cada momento. Cuento los espectadores, pero fueron 2.300.000 y pico espectadores, una cosa así. Su cine puede gustar o puede no gustar nada, pero de lo que no cabe duda es que Mariano Ozores y todos los miembros de la familia Ozores llevan el cine y la interpretación en su ADN. Ya en el siglo XIX encontramos a los primeros antepasados de los Ozores recorriendo los pueblos de España con un pequeño escenario a cuestas y actuando aquí y allá. Y antes del Mariano Ozores director, hubo un Mariano Ozores actor. Hombre, ¿en qué país vivimos? Si este agua fuera milagrosa, no lo sabríamos nosotros que la estamos bebiendo desde que la descubrieron los romanos. Hombre, un poco de formalidad. Pero habrá que beberla encomendándose a San
Sandimas, digo yo. Pues ala, encomiéndese a Sandimas, bébasela y a ver qué pasa. Pero yo solo digo Hagas que... de aguas bicarbonatada, cálcica, nitrogenada y nada más. Se trata de Mariano Ozores francés, al que escuchábamos en un diálogo de Los Jueves Milagro de Luis García Berlanga. Mariano Ozores francés es el padre de José Luis, Antonio y del director Mariano Ozores. Su madre también era actriz, se llamaba Luisa Puchol. Después de la Guerra Civil, la compañía de teatro Puchol Ozores recorría los pueblos y ciudades de España con un gran repertorio de obras de teatro, como nos recordaba hace unos años Antonio Ozores. Claro, es que nosotros llevábamos en la compañía de mis padres 40 comedias de repertorio. Por eso podíamos estar, por ejemplo, 4 meses en Sevilla, porque teníamos muchas comedias para hacer. Pero era una compañía modesta, la de mis padres, y claro, pues a veces nos iban bien y otras veces nos iban mal, la mayoría de las veces mal. Hasta que ya empezamos a hacer cine y empezamos a situarnos. José Luis y Antonio Ozores se dedicaron a la actuación. José Luis Ozores fue una de las estrellas del cine español de la posguerra, gracias a películas como Historias de la radio, Recluta con niño o esta otra. ¿Tú cómo te llamas? Miguel Orégano. Eso no sirve. Tiene que ser una cosa con más fuerza, que agarre. Ya lo tengo. El tigre. Uy, de tigre ni hablar. Una cosa más pequeña. Cállate. Lo que hace falta es que la gente sepa de entrada que va a ser una fiera. Un salvaje. Si empezamos así me van a poner morado. Mañana mismo soltamos la bomba. El tigre de Chamberí. El tigre de Chamberí. José Luis Ozores murió en 1968 a los 44 años. A Antonio Ozores también le hemos visto muchas veces en el cine, como en Los Tramposos. ¿Quieres vender las estampitas? Pero no me van a dar lo que voy a pedir. ¿Cuánto quieres? A peseta por estampita. ¿Cuánto dinero tiene aquí? Contando la estampita que me ha dado. Sí, todo. Unas 3.000. Démelas. Le compraré algo útil. ¿Usted qué pone? Nada. Yo no quiero saber nada de este asunto. Todo el paquete para usted. Pero Mariano Ozores se fue decantando por la dirección. Debutó como realizador en 1959 con la película Las 2:30 y Veneno, y aunque no se lo crean, una vez quiso hacer una película seria. Yo me siento muy satisfecho de una película que fue una ruina, que no quiso ver el público, que es La Hora Incógnita. Yo había hecho 3 o 4 películas antes que habían funcionado bastante bien, aceptablemente bien, y entonces, claro, pues yo me creí Ridley Scott o Cecil B. DeMille, y entonces escribí un guión dramático tremendo, pero fue una ruina. No quiso verla nadie. Después del fracaso de La Hora Incógnita, Mariano Ozores decidió hacer siempre aquellas películas que demandaba el público, cine comercial y sin más pretensiones que hacer reír. Yo tenía un lema que a los cinéfilos les puede sentar fatal. Yo siempre he dicho, vamos a divertirnos una temporada y de paso hacemos una película. Y eso funcionaba muy bien. Estábamos todos muy divertidos en el rodaje, lo pasábamos muy bien, estábamos siempre de broma, pero nos divertíamos, nos reíamos con Grafita, con López Vázquez, con Lina Morgan, con Landa, con Pajares y con Esteso. Siempre nos hemos divertido, siempre lo hemos pasado bien. En la filmografía de Mariano Ozores nos encontramos con títulos como ¿Cómo está el servicio?, con José Luis López Vázquez y Gracita Morales. Yes, Mr. Martínez, yes. I am sorry, Mr. Harrington. Isop, yes. Pues claro que yes. Uy, pero qué cataplasma eres, Mr. Martínez de my life. Yes. Vamos por my mother que yes. Y en los últimos años del franquismo y los primeros años de la democracia, Mariano Ozores filmó esas películas del llamado cine del destape. ¿Debo quitarme también el liguero? Sí, claro, naturalmente. Y la media también, pero sin prisas, aún tenemos tiempo. Con Fernando Esteso y Andrés Pajares rodó títulos como El liguero mágico, Los vingueros, Yo hice a Roque 3, Los energéticos, películas en las que cualquier excusa era buena para incluir un desnudo. Yo entregaba guiones y me decían, bueno, esto está muy bien, pero tienes que meter una escena con 2 tías en pelota. Pero hombre,
¿Pero qué dices? ¿De verdad que terminaste una película y te dijeron que tenías que ponerlo una vez terminada? Sí, en Los Liantes, y lo tuve que hacer. En un año, Mariano Ozores llegó a rodar 7 películas. Yo, salvo 2 películas, todas las he hecho en 4 semanas, y alguna en 3. Rodaje de 5 días a la semana y de 8 horas diarias, porque yo nunca he querido hacer horas extraordinarias. Y además de director de cine, ha sido guionista, ha pasado por todos los oficios relacionados con el teatro: tramoyista, representante, apuntador, dirigió programas en Televisión Española prácticamente desde que se inauguró, y siempre con la crítica en contra. Yo lo único que digo de los críticos es que el público no les hace caso, porque si les hiciera caso yo no hubiera podido hacer 96 películas. Yo a la 3ª película me hubiera tenido que retirar. Y si no son películas elogiadas por la crítica ni por los estudiosos del cine, sirvieron al menos para que muchos productores ganaran dinero y para que a muchos actores y actrices como a Pilar Bardem nunca les faltara trabajo. Trabajar con Mariano es de las cosas más hermosas que me han pasado. Mariano ha sido el único director de este país donde yo le dije no tengo para comer y me escribió un papel. A mediados de los 90, Mariano Ozores dejó de hacer cine. Los gustos del público habían cambiado, o quizá no tanto, porque, como él mismo dice, el tipo de cine que él hacía se podía ver en otras películas que también se hicieron muy populares. Torrente es más exagerado que yo. Cualquiera de las películas que yo he hecho está mucho más contenida que Torrente o Torrente no. Él incide en el cine cómico, que es lo que yo he hecho. Bajo Ulloa hizo aquello de Aibán, que era una comedia cómica y también muy disparatada, muy criticada, sí, muy apaleada. A lo largo de su carrera ha recibido muy pocos premios. No hemos tenido en la familia muchos premios. No, ninguno. ¿Verdad? Y bueno, pues el gran premio que sí hemos tenido ha sido que estas películas que hemos hecho, pues solo del cine, han tenido unos 70 millones de espectadores, que ya es cifra. Pero sí, ha recibido el Goya de Honor, un galardón que, como nos reconocía con humor hace unos años, le produce un cierto mosqueo. El Goya de Honor mosquea, porque cuando te lo dan, tienes a la familia ya contratando el ataúd. Y eso mosquea, pero de cojones, mosquea. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Barbaci, atún y chocolate y un poco de levanchi para volar. Barbaci, a tierra de mi país, donde mi mai me hace la pringa. Esta canción es obra del guitarrista de jazz y flamenco Nono García y la compuso para Atún y Chocolate, una comedia dirigida por el actor Pablo Carbonell en 2004. La que canta es la hija de Nono García, Esther. Y vamos ahora con otra de las comedias más aplaudidas por el público. En el año 2013, el Festival de Valladolid organizó una votación para elegir la mejor película española de la historia. La ganadora fue Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, seguida de Los Santos Inocentes y Plácido, que fueron votadas segunda y tercera. Nosotros no sabemos si la cosa es para tanto, pero de lo que no cabe duda es que Amanece que no es poco es una película absolutamente única en la historia de nuestro cine y desde luego una comedia descacharrante. Además, es una de las pocas películas españolas que puede verse una y otra vez sin cansarse, y nos atrevemos a decir incluso que el paso del tiempo le ha sentado estupendamente. En el cuerpo humano hay algo que es sensacional.
Cuando Amanece que no es poco se estrenó en enero de 1989, pasó bastante desapercibida. José Luis Cuerda. No funcionó muy bien en taquilla. Crítica le metió unos palos de mucho cuidado. No se parecía a nada que se hubiera visto antes en el cine español, y aquella historia rural chocaba bastante con el cine más moderno que directores como Almodóvar, Fernando Trueba o Vigas Luna hacían por entonces. Antonio Resines. Ninguno, desde luego, se dio cuenta que, ni nosotros, que eso iba a ser una película de culto. Es que ni se nos pasaba por la cabeza. Sí, porque fue el tiempo quien acabó dándole la importancia que merecía la película. Miguel Reyán. ¿Por qué ha pasado eso con Amanece que no es poco? Es que es una película distinta. Es que no hay ninguna película que acabe diciendo me cago en el misterio con el sol saliendo por otro lado. Es que sale medio cine español. Hoy, en efecto, es una película de culto. La gente se sabe de memoria muchos de sus diálogos, probablemente más que de ninguna otra película de la historia. Se acuerdan de 40, de Amanece que no es poco. De Casablanca se acuerdan de 2. Y de Lo que el viento se llevó de otros 2. Todo el mundo tiene su frase favorita de Amanece que no es poco. Quizá esta. ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! O esta otra. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. O tal vez esta. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky. Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo va. Frases que son ya parte de la memoria colectiva de este país. No, me respetarás, padre, me lo dicen mucho, sobre todo en los bares por las noches para cachondearse, y eso sí lo suelen decir. Internet y las redes sociales han contribuido enormemente a disparar el culto a la película. Hay páginas de Facebook con cientos de miles de seguidores y todos los años un grupo llamado Los Amanecistas organizan quedadas en los lugares de rodaje. Reuniones a las que incluso han asistido algunos actores o el director José Luis Cuerda. Cogí el coche y me planté en Aina y no me esperaban. Total, que entro donde había 200, que se pusieron de pie y empezaron a cantar lo del corazón, eso que se las sabían enteras. Había una pareja que había venido de Argentina. Se han montado también diferentes rutas turísticas basadas en la película, como explicaba el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda. La idea es precisamente aprovechar para dar a conocer, con el soporte de una película, unos paisajes que verdaderamente merecen la pena ser conocidos. Pero no solamente el paisaje, sino también el paisanaje. Incluso podemos decir que ha creado escuela en el humor, con Joaquín Reyes y sus compañeros chanantes como alumnos más aventajados. Y a nosotros se nos relaciona y nosotros nos relacionamos con Amanece que no es poco justamente por esa forma de hacer coexistir el surrealismo y el humor así rural, ¿no? La película tiene su origen en un mediometraje para televisión que Cuerda rodó a mediados de los 80 y que se llamaba Total. Yo ni tengo marido ni pertenezco a ninguna sociedad recreativa. Es decir, que he dedicado toda mi vida a las vacas. La verdad es que no me duele porque me gustan. Las ovejas no. Me parecen más bravías, más silvestres. Por el contrario, las vacas tienen unas dimensiones más humanas. Y se puede hablar con ellas de tú a tú. Este mediometraje fue premiado en el Festival de Televisión de Montecarlo y a Cuerda le propusieron entonces hacer una serie de televisión basada en él. El director escribió varios capítulos, pero fue imposible sacarla adelante. La fórmula era la de Crónica de un pueblo, pero con los mimbres de Amanece que no es poco. Aquello era un disparate, no se podía hacer, ni había dinero para hacerlo, ni falta que hacía, porque yo me había pasado 20 pueblos. Unos años después, tras el éxito de su película El bosque animado, el director se dio el lujo de volver a retomar aquella idea, pero ya en forma de película. Cuando llegó el momento en que alguien me propuso producir una película, no una serie, sino una película para cine, yo eché mano de todo aquello que había escrito y de ahí sale el guión de Amanece que no es poco. Amanece que no es poco carece de la estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. En realidad podemos decir que apenas hay historia. Un padre y un hijo llegan en moto a un pueblo. Aquí no hay ni Dios. ¿O es que todos son aquí unos hijos de puta, Teodoro? Pues desde luego, padre, este es el pueblo que nos ha dicho Pepe. Pero el pueblo no está vacío. En él viven los personajes más extravagantes y peculiares que uno se puede imaginar. Unos personajes que de alguna forma retratan desde el absurdo la idiosincrasia hispana. Fernando Méndez Leite, en su libro sobre el cine de Cuerdas, sostiene una teoría. La estructura de Amanece que no es poco tiene algo que ver con la estructura de un western. Es un pueblo perdido en el que aparecen de pronto dos forasteros. Y bueno, es la vida interior del pueblo con el sheriff, el médico, el borracho. Arquetipos de la España tradicional que Cuerda retrata con su humor surrealista, cáustico y esperpéntico. Un humor que le permite hacer creíbles las situaciones más disparatadas. ¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal!
¡Mala suerte! Uno de los grandes aciertos de la película es su reparto. Berlanga me decía, has hecho el mejor reparto de la historia del cine español. Y le decía yo, pero si es con los tuyos. Sí. Es cierto, Cuerda reunió por una parte a veteranos del cine español y cercanos al cine de Berlanga, como Saza, Casen, Luis Tiges o Manuel Alessandre, y los juntó con actores más jóvenes que triunfaban por entonces, como Antonio Resines, Quique San Francisco, Pastora Vega o Gabino Diego. Sí, has hecho muchas películas muy buenas y tal, pero la mejor es la de Este alcalde nos toca las pelotas. José Luis Cuerda rodó la película en la tierra manchega de sus padres, en pueblos de la Sierra del Segura como Molinicos, Aína y Lietor. 3 días o 4 antes que llegué yo al pueblo, la gente no me conocía, no sabían qué era yo. Yo pasé por la plaza, estaban ahí los vejetes debajo del olmo, aquel que había precioso, y había unos vejetes sentados, y yo al pasar oí una frase suelta que era uno que le decía al otro, pues no hay que dicen que van a traer rusos y todo. Pero todos los habitantes de esos pueblos acabarían volcándose en el rodaje. Pastora Vega. Éramos una gran familia y estaba mezclado todo el mundo, los del rodaje y los de los pueblos donde estábamos asentados, ¿no? Buena parte de la frescura de la película se debe a que muchos de los lugareños que aparecen en el film eran los propios habitantes de los pueblos. En la película yo salgo dando palmadas en la asamblea de mujeres. Los 2 últimos días me cogieron, pero haciendo el borracho. Yo en la película hice de extra de belga. Y cuando no tiraba de vecinos, Cuerda escogía a amigos y conocidos para otros pequeños papeles. En una noche vieja yo conocí al gobernador civil de Albacete y vi que tocaba muy bien la guitarra y que cantaba muy bien. Entonces le digo, pues vente un día y yo te doy allí, prepárate una canción y yo te doy un papel. Entonces llegó con su chofer y con su mujer, lo vestimos de campesino, cantó, por no tener donde sentarme, yo me senté en una piedra. La piedra al verme tan pobre se rompió por no aguantarme. Eso sí, casi nadie entendía nada de lo que estaban rodando. Bueno, la verdad es que los actores, la mayoría estaban perplejos, pero algunos, por ejemplo Saza, ¿no? Saza estaba convencido que es que la vida es así. Y lo de Faulkner, pues es que habría que decirlo, y Faulkner. A él le parecía que era alguien a defender a capa y espada. ¿No podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner. A pesar del gran reparto con el que contaba, el presupuesto de la película era bastante escuálido. El rodaje fue infernal. Tenía que rodar a toda velocidad, con muy pocos medios. Yo recuerdo días de haber rodado 28 planos. Rodar 28 planos en un día es una heroicidad que solo está al alcance de imbéciles como yo. Algunas escenas tuvieron que eliminarse por falta de presupuesto. Aunque peor sería que le evitasen como en Aína. Allí los exiliados de la política le evitaban unos 15 palmos del suelo. Pues eso tiene peligro, porque te pueden caer encima si se les escacharra la levitación. O cagarte como los pájaros, que ya pasó alguna vez. Hacer las levitaciones costaba muchísimo. O sea, había que atarlos con un cable, con una grúa, ponerles un braguero tremendo que les hacía mucho daño en las ingles también. Pero a pesar de todo, Amanece que no es poco resulta una película única y para muchos no solo propone risas, sino también filosofía y reflexión. Miguel Reyán, por ejemplo, está convencido de que el desdoblamiento que sufre su personaje tiene un significado. Carmelo no es más que la metáfora del ser humano, que no somos de una manera, yo no soy de una manera, soy como creo que soy, como me gustaría ser, como usted cree que soy y como soy en realidad. Lo que no está muy claro es si algunas de sus escenas se podrían rodar hoy en día. Por ejemplo, ¿chocaría este comentario con la guerra contra la violencia de género? ¿Por qué la mató, padre? Porque era muy mala. Es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. ¿El feminismo se ofendería con unas votaciones como estas? Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. ¿Se aceptaría sin torcer el gesto que Manuel Alessandre se meta en la cama de su sobrina? De todas maneras, para contarme esto no tenías por qué meterte en mi cama. Ay, qué tonto, pues es verdad. Pero ya que estoy aquí... O los colectivos antirracismo no se enfadarían con todas las bromas a costa de Engué, el negro de la película. Eres minoría étnica. Bueno, minoría étnica y negro como un tizón. Álvarez, parece que a tu muchacho se le va aclarando el color del cuerpo. No sé qué decirte. Si le vieras las ingles... José Luis Cuerda. Hay colectivos que ahora mismo ruedas esto y me ponen verde. Y me ponen verde con razón, si es que piensan que yo pienso eso. Pero claro, yo no me hago responsable de lo que piensen los personajes. Si saco a Nerón quemando Roma, dicen, será cabrón que quema Roma, pues es Nerón.
Estamos escuchando al actor y cantante Jimmy Barnatán con un tema que se incluía en la banda sonora de Mi Gran Noche, la película de Alex de la Iglesia estrenada en 2015. Alex de la Iglesia es un director al que le gusta mezclar comedia con otros géneros, ya sea acción, terror, drama o thriller, y siempre encuentra una manera de sacarnos una sonrisa. Y ahora vamos a escuchar a un actor que junto a su compañero Andrés Pajares marcó toda una época en la comedia española, sobre todo a nivel popular, Fernando Esteso. Este es un extracto de algunas de las cosas que nos contó cuando le entrevistamos en nuestra sección El cine de su vida. ¡Ay, bellotero, bellotero! ¡Yeah! Con traje de pana y mi boina puesta, soy el más bonito que llega a la fiesta. Y bailo con Juana y bailo con Pepa y me desbelloto en las discotecas. ¡Yeah! 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 Normalmente al cine, en aquel tiempo, llegabas después de un éxito en televisión, cuando ya te habías hecho popular. Y tenía mucha gracia porque el primer personaje que te ofrecían era siempre un afeminado. Podía ser un decorador, un peluquero. Hice mi presentación en el cine al mismo tiempo que Victoria Vera. Nos presentamos los dos en la misma película, Pancelos, Amor y Mercado Común, de Alfonso Paso. Y claro, pues el casting no había que hacer. O sea, ahora sí, ahora tengo que hacer casting. Pero entonces no, porque los directores sabían a quién querían y por qué lo querían. Y entonces escribían de acuerdo a esos intérpretes, a esos actores. Me gustaba mi paisano Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria me encantaba. Y no pensaba yo en emular a ningún actor. O sea, quería ser Fernando Esteso. O sea, y creo que mi personaje como Fernando Esteso pues, funcionó. Era un chico inocente, pillo, a lo mejor un poco sinvergoncete, pero entrañable. Y bueno, pues ese personaje funcionó. Paco, mira, este es mi amigo Roque III. Oiga, Roque III, ¿usted no quedó subcampeón de los welter en Melilla? En Ceuta, Paco. En Ceuta, sí. ¿Pero se entró alguien aquí? Claro, sonó mucho, sí. Se dijo que usted tenía madera de campeón, ¿verdad? ¿Lo ves? De modo que eso sonó en el mundillo, ¿eh? No, sonó, vamos, no es que fuera una cosa que digamos, pero... Hombre, un desmadre no fue, pero sonar sonó. Ya lo comprendo, pero sonó, ¿eh? Se empezaba riendo y se cortaban las risas para rodar, porque no se podía malgastar el celuloide, o sea, el negativo era muy caro. Y entonces había que ensayar, pero ensayábamos más bien para reírnos. Yo he llegado a desaparecer de la pantalla, de la risa, de no poderme contener, y de pronto el segundo operador decir, corte, que se me ha ido Fernando Esteso. Y es que me estaba riendo tanto que me quité de plano, me bajé hasta desaparecer para poderme reír. Padre, no hay más que dos. 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 Hubo un momento que pensamos en que teníamos un público infantil que no podía venir a vernos y entonces hicimos Padre, no hay más que dos para poder llegar a los críos. Un juego la mar de sencillo, una bolsa vacía, se mete un pañuelo blanco y sale uno rojo, flash, flash, y ya me ha vuelto a fallar. ¿Quién me ha cambiado el pañuelo? Las veía el día del estreno, pero no he sido de esos que se ha guardado en casa y que se las ha puesto de vez en cuando. Es una especie de decir, añoras, no añoras, pues no lo añoro. O sea, me gusta que me digan que las siguen viendo, que las ven frescas, que se siguen riendo con ellas. O sea, eso es bonito. O sea, y que van traspasando las generaciones, se van trasladando de padres a hijos y eso es muy bonito. Yo no sé por qué, pero sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Todo
gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, y mi vida se cambiará al haberme dicho tú que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, conseguiré el paraíso con el que soñé, en estéreo y la gente, con tu mano sobre mi piel, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, un cariño como el mío, nunca nadie te dará, aunque lo busques en China o en París, Japón, o tal vez en estar muy cerca de ti. Aquí tenemos a una jovencísima Alaska de tan solo 16 años con una canción que sonaba en la película Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, la comedia con la que Pedro Almodóvar comenzó su carrera. Pero seguimos, ya hemos hablado de dos clásicos de la comedia española como son Atraco a las 3 y Amanece que no es poco, de un actor protagonista como Fernando Esteso y de un director especialista en comedias como Mariano Ozores, pero no queríamos olvidarnos de todos esos actores secundarios cuyo trabajo resulta fundamental dentro de la comedia española. Y hemos elegido entre todos ellos a un hombre que precisamente aparecía en esas dos películas de las que hemos hablado, Atraco a las 3 y Amanece que no es poco, además de otras muchas, el entrañable Manuel Alexandre. Fue el último en dejarnos de aquella generación de los López Vázquez, Fernán Gómez, Agustín González y otros muchos actores que marcaron el cine español durante décadas. Y yo que creía que íbamos a ser los primeros. Aquí se descuida uno y le dejan fuera del negocio. Manuel Alexandre fue uno de los grandes, y eso que de joven nunca pensó en ser actor. Estaba a punto de iniciar la carrera de Derecho cuando estalló la Guerra Civil y lo cambió todo. Un día acompañó a un amigo a hacer una prueba al Teatro Español, donde actuaba el grupo de teatro de la CNT. Y llegamos allí, le hicieron la prueba, y aunque era a esa hora en que los teatros son inhóspitos, oscuros, paso a las catacumbas malorientes que decía Jardiel Ponciel, a mí me deslumbró. Yo entrar allí, verme en aquello, dije, aquí me gustaría a mí vivir. Entonces me dijeron que si quería hacer una prueba, yo también la hice. Les gustó y dije, que se quede también, nada. Y así Alexandre se convirtió en actor. Para prepararse se apuntó a las clases que impartía Carmen Seco en el Conservatorio de Madrid, y ella le orientó por dónde tenía que dirigir sus pasos. Me dijo, con tu figura y tu estatura no podrás hacer lo que te gusta, que es el drama y los grandes clásicos, ¿eh? Y entonces me dijo, tendrás que hacer cosas cómicas, y yo tenía una voz grave que no se prestaba mucho. Y aunque a lo largo de su carrera hizo muchos papeles dramáticos, el grueso de su trabajo en efecto fueron personajes cómicos. Debutó en el teatro en 1945 y 2 años después en el cine con la película Dos cuentos para dos de Luis Lucia. De ahí en adelante y a lo largo de más de 6 décadas, Manuel Alexandre participaría en 312 películas, convirtiéndose en uno de los grandes actores de reparto de la historia de nuestro cine. Yo soy conocido en España como un actor secundario, ya lo sabes, y dentro de eso he tenido mis éxitos y mis cosas y mis premios, pero yo protagonistas he hecho 2 o 3 y algunos papeles largos buenos que en los que también me parece que les he gustado al público. Manolo decía que en España no se podía elegir papeles porque si no se pasaba mucha hambre. Por eso en su filmografía hay de todo, películas malas y buenas, y entre ellas un puñado de clásicos imprescindibles de nuestro cine como Atraco a las 3. ¿Pero tú lo has pensado bien? Naturalmente. ¿Y estás seguro de que no se descubrirá nunca? Seguro. ¿Y no nos pasará nada? ¿Pero qué nos va a pasar? ¿Y vosotros estáis de acuerdo? Claro. ¿No faltaba más? Si es un negocio pinchado. Entonces apúntame a mí también. Siempre con su aspecto simpático y de buena gente, con esa voz algo titubeante, a la que daba una especie de trémolo y que en realidad había sacado de otro actor. Eso era una ironía de un gran actor que hemos tenido que se llamaba Antonio Vico. Y ese tenía una forma de hablar tan doliente y una voz que decía, de ti, de mí, da la vida para mí, no puede ser. Y yo dije, coño, pues esto si lo exagero un poco, a lo mejor tiene gracia. Y de ahí saqué yo eso. De, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Entre sus directores más frecuentados hay dos que destacan especialmente. Uno de ellos es Berlanga. Ten cuidado, que estamos en mitad de la calle. Que me vas a buscar un disgusto, Plácido, que me vas a buscar un disgusto y la ruina. Mira, dejamos la cesta como garantía. Y en cuanto pague la letra, ¿nos la devuelven? Que no, que luego se la quedan para una tómbola. Pero no digas tonterías, ¿cómo se la van a quedar? Plácido, Calabuch, Los Jueves Milagro... Alessandre intervino en 10 de las películas de Berlanga, desde las primeras a las últimas, como París Tombuctú o Todos a la cárcel. ¿Qué? ¿Se apunta una partidita? ¡Venga! Ah, bueno, ahora me hacen volver a mí a la residencia, teniendo en el trullo un buen cocinero. Su otro director más habitual fue Fernando Fernán Gómez. Manolo, ¿qué es de tu vida? Ya veis, olvidando mi soltería por las salas de fiesta, dudando entre Purita y Amalia, y con el hígado hecho polvo por el whisky. ¡Quería verte! Pronto iré a visitar, Oreja. Fernando Fernán Gómez y Manuel Alessandre se conocieron en las clases de teatro de Carmen Seco y su amistad duró toda la vida. Por eso Fernando siempre guardaba algún papel en sus películas para su amigo Manolo. También trabajó bastante con Bardén o con José Luis Cuerda. El dinero por las buenas son... Pero hombre, Malvis, entre tú y yo, somos del mismo pueblo. ¿Qué vas a robar a un amigo? Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos. Llevo 40 pesos. Venga, los 40 duros. Vamos a hacer una cosa. Te doy 2 duros y ya. ¡Todo! Que sean 5. El bosque animado, La marrana, Así en el cielo como en la tierra, o el divertido Sacristán de Amanece que no es poco. Distancia buena de manos, ni mucha ni poca. Tan. Si no apuntas, ¿cómo me vas a memorizar luego? Sí que estoy deprimido, déjeme en paz. Alessandre brilló también en el teatro en infinidad de obras o en la televisión, en series como Los ladrones van a la oficina, 7 vidas, Fortunata y Jacinta, o en numerosos dramáticos de Estudio 1, como aquel 12 hombres sin piedad. Esta navaja se ha inventado para clavarla así. Luego, ¿no cree que la puñalada la diera el muchacho? Me extrañaría mucho, es más, estoy seguro que no. Piensen que el muchacho ha nacido como si dijéramos con una navaja en la mano. He conocido muchos como él. Lo único que echaba de menos en su carrera era no haber interpretado más papeles heroicos. Él lo achacaba un poco a su inseguridad y a su falta de ambición. Yo he sido un actor muy nervioso y creo que es una de las razones de que no haya llegado a más, ¿verdad? Entre otras cosas porque he sido cobarde. A lo mejor eso de no tener ese control me daba una mayor sinceridad, ¿verdad? Era un hombre muy querido por sus compañeros, afable, culto y gran conversador. A su apellido real, Alejandre, le cambió la J por la X, ya que le daba al nombre un toque más francés. Ya lo decía Victor Hugo, Francia, Francia, sin ti el mundo estaría muy solo. Era un habitual de la tertulia del Café Gijón de Madrid, y había una cosa que le encantaba. Vamos, Luisito, de lujo por la banda. Mucho. Bien. Un pelito. Jugar al billar, juego en el que era un auténtico maestro. Es que yo soy jugador desde los 9 o 10 años, donde jugaba en una taberna que había al lado del taller que tenía mi padre. Y me llamaba el dueño y dice, ven, que vamos a jugar, que hay aquí 2 que quieren. Y yo ya jugaba bien a esas edades y he sido un jugador de ganar. Manuel Alessandre no se casó nunca, ni tuvo hijos, aunque mantuvo muchas relaciones sentimentales, como la que tuvo con Gracita Morales durante el rodaje de Atraco a las 3. ¿Y mi novio va a ser el señor Benítez? Justamente. Ah, no es mi tipo. Pues entonces que le traigan a Paul Newman. Señor Benítez, un respeto para Paul Newman. En 2003 sus compañeros le concedieron el Goya de honor a toda una carrera. Pero Alessandre no se retiró, siguió trabajando como lo había hecho siempre. El timo es como el billar, calculas bien la jugada, no pierdas de vista las bolas y nunca subestimes al incauto. Así puedes pasarte la vida jugando. Incautos, en la que hacía de timador, cabeza de perro, 2 tipos duros, siempre sorprendiendo a compañeros y directores con su energía y dedicación. Silvia Munt. Lo que me sorprende de Manuel Alessandre no es que sea un profesional como la copa de un pino, que eso lo sabe todo el mundo, pero es que lo que es muy curioso es que no ha perdido la inocencia en el momento de interpretar. El tiempo, la profesión va muchas veces a la contra de la espontaneidad. A Manuel Alessandre se metía en plano y cada vez se le abrían esos ojos, se metía el corazón encima de la mesa, ¡cram! Y tenía casi que pararle. Incluso en esos últimos años pudo ampliar su lista de papeles protagonistas con personajes como el de Elsa y Fred.
película en la que vivía un romance otoñal con la actriz argentina China Zorrilla. Pero no sé, a mi corazón le están pasando como cosas. si fueras una adolescente. Pero es que yo soy una adolescente. Sí, eres una niña en un cuerpo de mujer mayor. Su última película en el cine la estrenó en 2007. Fue ¿Y tú quién eres?, en la que daba vida a un enfermo de Alzheimer. ¿Dónde estoy? ¿Quién es esa gente? Estamos en un restaurante, abuelo, y vamos a comer. ¿Dónde están mis hijos? No conozco a esa gente. ¿Y tú quién eres? Fue también la última película de José Luis López Vázquez y del director Antonio Mercero. Verle a este hombre cómo hace ese personaje es una maravilla de interpretación. Vamos, es de Oscar. Aún veríamos a Manuel Alessandre una vez más, esta vez en la pequeña pantalla, dando vida al dictador Francisco Franco en la producción para televisión 20N, los últimos días de Franco. Si Hassan envía sus fuerzas hacia nosotros, lo primero que hará es concentrarlas en Agadir. Solís ha viajado a Marruecos para convencer al rey de la necesidad de suspender la marcha. No se atreverá a hacerlo si le decimos que estamos dispuestos a pararle a sangre y fuego. Resulta curioso que esa fuera la última interpretación de un hombre que luchó en el batallón del general Miaja en la defensa de Madrid durante la Guerra Civil. Finalmente, a Manuel Alessandre le llegó su hora el 12 de octubre de 2010, a la edad de 92 años. O sea, que a mí no me consta si hay o no hay otra vida. Pero ¿y si la hay? ¿Qué pasa si la hay? Pues si la hay, que Dios nos coja confesados, ¿no? A nosotros nos queda su recuerdo, el de aquel secundario que dotaba de una entrañable humanidad a todos sus personajes, fueran cómicos o dramáticos, tanta que en nuestra memoria colectiva ocupa el mismo espacio y el mismo cariño que el de los grandes protagonistas. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Bueno, pues termina este Sucedió una noche colección que hemos dedicado a la comedia española. Nos vamos a despedir con más música, con el tema central de la que muchos críticos colocan encabezando la lista de las mejores comedias de la historia de nuestro cine, El Verdugo, de Luis García Berlanga. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y os dejamos con este Foxtrot del Verdugo que compuso Manuel Asín Sarbó. ¡Chao! Cadena SER. La radio.